Muchas gracias. Voy a compartirles un momentito, por favor. Ok, sí pueden ver, ¿verdad? Excelente. Muy buenas noches con todos. Mucho gusto. Como ya me han presentado su compañera, soy el médico residente Aníbal Aicachi, eh, de la primera promoción justamente de la Universidad Peruana Unión. Actualmente estoy haciendo la residencia en la especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres. Justamente hoy se celebra el Día del Emergenciólogo y es un gusto para mí poder estar junto con ustedes, ¿no? La charla justamente en coordinación con la SOCEM UPU y en coordinación también con lo que es el área de telemedicina de la Universidad Nacional de San Marcos, para dar una orientación rápida sobre lo que es el manejo de emergencias de la fibrilación. Porque realmente la fibrilación es una de las taquiarritmias más comunes que vamos a tener en la emergencia. No hay guardia en la que no llegue un paciente que esté fibrilando. O sea, bueno, sí, sí hay, pero son muy pocas, ¿no? La mayoría de las guardias llega el paciente o la enfermera o te dice, doctor, que el paciente está con 150 de frecuencia cardíaca, 170, 80, desde jóvenes hasta adultos mayores. Esto va a variar bastante, el manejo, te va a variar qué es lo que debemos hacer o cómo lo vamos a enfocar. Es muy bonito y vamos a ver los puntos más importantes y ya cuando tengan, si tienen alguna duda, normal, me interrumpen, me dicen para poder conversar. Empecemos. Bueno, como mencionaba, que es una de las taquiarritmias más comunes que tiene una elevada morbilidad, un alto gasto en el tratamiento y también está asociado a la mortalidad. Como cualquier taquiarritmia, se producen contracciones. Dígame. ¿No está? Qué extraño. A ver, ahí. Excelente, disculpen. Ya, vamos. Como les mencionaba, es una enfermedad que está relacionada con bastante morbilidad y también con mortalidad. Pueden llegar los pacientes con una contracción ineficaz, ¿no? Una arritmia, una contracción ineficaz. Entonces, eso va a evitar que el paciente tenga un buen flujo y eso va a hacer que pueda tener otras complicaciones, ¿no? El paciente incluso puede llegar a paro simplemente por esto. Entonces, hay pacientes que han hecho injuria miocárdica secundaria a las taquiarritmias, ¿no? Unas frecuencias cardíacas tan elevadas que no logran irrigar adecuadamente el corazón y de esta manera hacen injuria, la injuria se puede convertir en un infarto y el infarto te va a llevar a una disfunción y el paciente va a fallecer. Entonces, es muy importante. Lo otro es el riesgo, ¿no? En los pacientes crónicos. Como un dato, nosotros tuvimos un paciente que entró en una falla por fibrilación auricular, pero llegó con una frecuencia cardíaca de 230, era una farma. Se le trató todo, entró en paro, estuvo 35 minutos en paro, salió del paro a la semana, bueno, intubado con neuroprotección y todo lo demás, a la semana que sale sin ningún problema neurológico. Así, Glasgow 15, orientado, caminando, feliz a su casa. Era un paciente fibrilador, no sabemos por qué no tomó los medicamentos, porque tenía indicación de una anticoagulación. A los 2 meses ingresa de nuevo por un tromboembolismo, una trombosis venosa profunda. Tampoco sabemos por qué, solamente le dan paracetamol y a las 2 semanas de ese ingreso, vuelve a la emergencia, a otro hospital, por un tromboembolismo pulmonar severo y fallece. Entonces, es muy importante enfocar a estos pacientes, no solo en la parte aguda, sino también en la parte crónica, que es lo que vamos a hacer después, ¿no? Saber que esa contracción ineficaz, esa contracción irregular, va a generar trombos. Y esos trombos, si se generan en el corazón, pueden ser lanzados hacia el cerebro, generando un DB6 isquémico. Pueden ser lanzados a nivel periférico, generan las trombosis. La contracción irregular, como hablábamos hace un momento, puede generar falla cardíaca. Y todo esto a largo plazo va a generar demencia, ¿no? Obviamente.
También se habla bastante de lo que es el flutter, ¿no? Que la relación entre la fibrilación y el flutter es de 1 a 10, mucho más común las fibrilaciones, ¿no? Como hablábamos, paciente que tenga una falla cardíaca, pacientes sobre todo adultos mayores, con una fibrilación está realmente mucho más asociado a stroke con mortalidad de incluso del 50%, ¿no? Entonces, de 2 pacientes, por lo menos un paciente llega a fallecer. Por eso es importante saber qué hacer en la emergencia. Sobre todo, muchos dirán, pero yo voy a ser dermatólogo, tengo mi primo que quiere ser dermatólogo y no va a haber nunca quizás esto, o no es nunca, sino que primero, la emergencia puede ocurrir en cualquier momento. Eso es lo bonito de la emergencia. No es necesario que estés en un hospital de alto nivel para que solo veas las emergencias. Mi internado lo realicé en el hospital de Huaycán, justo ahí al frente de la universidad, y nos llegaban casi las mismas emergencias que nos están llegando ahorita. Estoy en un centro de referencia en el Hospital de Emergencias Grau, las mismas cantidades de emergencias. Estoy rotando ahorita cuidados intensivos en Almenara, las mismas referencias. Entonces, las mismas emergencias, disculpen, y es algo que lo van a ver en todo lado. Ustedes van a ser internados. Muchas veces, lamentablemente, les van a dejar solos en la emergencia. Entonces, van a estar ahí solos, les llega el paciente con una frecuencia cardíaca bien elevada y van a decir, ¿qué hago? Llamamos al asistente y mientras lo llaman y bajan, tienen que ir avanzando con algo. Eh, bueno, tengo entendido que varios de ustedes ya han llevado curso de electrocardiografía, así que supongo que entienden más o menos cómo es, qué es lo que vemos en este electrocardiograma, ¿verdad? ¿Alguno tiene alguna idea, algo que puedan opinar? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Están vivos? Ahí está vivo. A ver, algo simple. ¿Es un ritmo sinusal o no es sinusal? Gracias, licenciado. Hasta la próxima. Buenas noches. ¿Aló? ¿Hay alguien vivo? ¿Me escuchan o no me escuchan? Ah, están con miedo. Vamos tranquilos, miren, cualquiera puede equivocarse. Yo me he equivocado muchas veces sin pacientes. Esa es la cosa. Equivoquémonos ahora. A ver, sí, dice sinusal. Ya, hay criterios para definir si un ritmo es sinusal o no, ¿verdad? Básicamente, muy bien, que no sean ondas P. Básicamente, exactamente, es que tenga ondas P antes de una QRS, ¿no? Uno, tenga onda P antes de una QRS. Bueno, el otro obvio, ¿no? Que tenga onda P. Y algo más, que la P sea negativa en ABR y positiva en D2. O sea, es lo principal para saber si un ritmo es sinusal o no es sinusal. ¿Qué significa que sea sinusal? Obviamente que se origina en el nodo sinusal, arriba. Entonces, vemos en este electrocardiograma, nos acercamos un poco más, si lo deseamos, a la parte de D2. Notamos ondas P, quizás podríamos decir así, como que disimulando que pareciera que por acá, ¿no? Si pueden ver el cursor, pareciera que hay algo, pero realmente no cumple los criterios para hacer una onda P. Nos vamos a ver donde debería estar negativo. No hay ninguna onda P negativa. Nos vamos a B1. A ver, ¿alguien sabe por un chocolate? Nada. ¿Quién sabe cómo se debe ver la P en B1? ¿Alguien? ¿Alguien? Vamos. Ya, se supone que se ve, ¿se acuerdan? Positiva y negativa, ¿verdad? Eso es positiva en la primera parte, que te va a representar a la aurícula derecha, y negativa en la segunda parte. Ya, eso es lo que deberíamos ver, como sinusoidal. No llegamos a ver, entonces sabemos que es un ritmo no sinusal. Eso es lo principal. Luego de eso tenemos que ver la regularidad de, de la onda R. La onda R es el pico que tenemos acá, ¿ya? Y si nosotros nos acercamos, vamos a ver, simplemente observándolo, que no son regulares, ¿no? Acá es un tamaño y acá es otro tamaño. Acá hay otro tamaño mucho más largo. Entonces, tenemos una arritmia en un paciente que es, la frecuencia cardíaca la tenemos elevada. La frecuencia cardíaca en un electrocardiograma donde las RR no son regulares, deberíamos sacarle en una de dos larga, ¿verdad? ¿Se acuerdan más o menos? No se acuerdan. Tienes que contar 30 cuadrados.
y en los 30 cuadrados que tengamos, contar cuántas Rs tenemos. Y ese número de Rs por 10 te da la frecuencia cardíaca. Si fueran regulares las R, algo así rapidito para recordar nomás, porque yo sé que ustedes saben que tienen miedo nomás de comentar. Digamos acá, hay una forma, ¿no? 300, 150, más o menos su frecuencia cardíaca debería estar en 150, ¿no? Pero como es irregular, acá te va a variar, acá va a estar, mientras más separado va a estar menos la frecuencia cardíaca, ¿no? Mientras más junto va a estar más, ¿no? Acá debe estar en unos 300, 100, unos 170 latidos por minuto. Bueno, ya supongo que habrá otro curso de electrocardiografía donde se podrá verificar mejor esto. Entonces les llega el paciente. Imaginamos un paciente de 30 años, 32 años, que es guardia de seguridad en un centro educativo, ahí en la, muy bien, bifásica, excelente, que es en guardia de seguridad ya en la Universidad Perón Unión, les llega y está con una frecuencia muy elevada, 180 latidos por minuto, está desorientado, está agitado, y la enfermera les entrega el electrocardiograma, ustedes lo ven, dice un ritmo no sinusal, está en fibrilación auricular. Ahora, aparte de él, entra otro paciente que tiene este electrocardiograma. Está tranquilo, no está desorientado y les trae, le dice, doctor, yo también estoy en fibrilación auricular, como buenos internos. ¿Qué les parece este electro? Así, solo esta parte. ¿Les parece sinusal o no sinusal? Como hablamos, tenemos que ver la presencia de ondas P. Entonces, la onda P, la parte auricular, debería ser similar en todas. Acá tenemos una P, acá tenemos una P, acá tenemos una P, que si bien no son muy similares, son parecidas, ¿no? Acá, acá, acá y acá. Entonces nos preguntamos, si sí tiene una onda P, y realmente hay onda P, pero las RR son irregulares, estamos frente a una arritmia sinusal, ¿no? Que puede ser dada en niños, que puede ser por trastornos electrolíticos u otros. Entonces es importante verificar. Ahora, el flutter, sobre todo en el 2.1, también te puede confundir con con una arritmia sinusal, ¿no? ¿Por qué? Porque te simula una T y una P. En este caso no es así porque son irregulares. En el 2.1 suelen ser RRs regulares. Uh, Avanzamos. Ya. Ese de acá también está bonito. Justamente lo que hablamos, ¿no? En un flutter que tenemos acá, que deberíamos ver, ahí no se llegan a ver las ondas P, deberían verse las ondas F, ¿no? O en serrucho, ¿no? De tiburón. Lo que notamos acá es que llega 1, 2 y la contracción, ¿no? Ese es un flutter. 1, 2, la contracción. Algunos podrían confundirse pensando que es una P, porque hay una regularidad parcial de lo que son las RR, pero hay que estar atentos. Bueno, volviendo al tema, lo que es la fibrilación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que inicia una fibrilación auricular persistente? Sabemos que la fibrilación es iniciada o gatillada por focos ectópicos, ¿no? Que pueden encontrarse a lo largo de las venas pulmonares. Entonces, esto en su inicio, no hay tanto cambio a nivel muscular, a nivel de lo que son el intercambio electrolítico. ¿Y qué va a pasar? Simplemente va a ser una fibrilación paroxística. El paciente les va a referir más comúnmente que ingresa por episodios de palpitaciones que se den por sí solos. Muchas veces ingresan a la emergencia cuando ya no tienen ninguno de los síntomas. Entonces son derivados a sus casas, se les pide que vayan por consultorio externo y regresan. ¿Por qué? Porque ya empieza a persistir, ¿no? Empieza a remodelarse los focos ectópicos que teníamos en las venas pulmonares, empiezan a hacer una fibrosis en esa zona, lo que va a hacer que sea más complicado que el paciente pueda detenerlo espontáneamente. Y en esos casos van a necesitar una cardioversión para poder cambiar esto, para poder volver a un ritmo sinusal. Si el paciente avanza con esto sigue avanzando conforme pasan los años, ya se hace algo mucho más extensivo a nivel atrial, se generan otros gatillantes, otros puntos de inicio, lo que va a hacer que el paciente incluso ya no pueda mantener un ritmo sinusal, incluso después de las cardioversiones.
a pesar también del tratamiento antiarrítmico. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto para ver cómo vamos a manejar a los pacientes. Si un paciente me llega de 30 años que está fibrilando y nunca antes le ha pasado lo mismo, probablemente o pase por sí solo o con medicamentos podamos detenerlo. Pero si es un adulto mayor que ya es un paciente fibrilador, que siempre viene por lo mismo y demás, ya no pensaremos tanto en cambiarlo a un ritmo sinusal, a volverlo a un ritmo sinusal, ¿no? Nos enfocaremos más en controlar la frecuencia cardíaca. De ahí es que nace control de frecuencia, lo que es la frecuencia cardíaca del paciente, o el control de ritmo, ¿no? Va a volver a un ritmo sinusal o no sinusal. ¿Cuáles son las causas por las cuales pudiera tener el paciente una fibrilación? Bueno, las causas justamente asociadas a enfermedades cardiovasculares, ¿no? Las más comunes, la hipertensión, la obesidad, enfermedades valvulares, los émbolos pulmonares, pacientes posoperados, sobre todo posoperados cardíacos, pacientes con falla cardíaca, posprocedimientos, puede ser posterior a un infarto agudo de miocardio y otros, ¿no? Incluso la apnea del sueño, que también está relacionado con la obesidad. Entonces, todos estos de acá te pueden aumentar la probabilidad de tener una fibrilación auricular. La idea es trabajar en base a estas, sobre todo cuando el paciente recién está iniciando, ¿no? Bueno, ya yéndonos, ¿qué hacemos, no? Nos llegó el paciente, teníamos nuestro paciente de 30 años que ingresa a la emergencia, estaba todo desorientado, entonces nosotros nos vamos a nuestro cuadro, que este es de la guía de emergencias de Canadá, que es muy, muy bonita porque te explica exactamente qué es lo que puedes hacer. Primero, tenemos que definir si el paciente está inestable. Eso es lo primero con cualquier paciente que llegue a la emergencia. O sea, donde se encuentren. Les llega un paciente y definan, ¿está estable o está inestable? ¿Pero qué significa que esté inestable? Que tenga alteración, sobre todo neurológica. El paciente va a llegar desorientado, que no sabe dónde está y demás, inestable. Dolor de pecho intenso, que puede estar relacionado a cambios o no electrocardiográficos, pero está relacionado con el ejercicio, como una angina, cede con el reposo levemente, porque en estos pacientes no suele ceder, el paciente está inestable, está haciendo una injuria miocárdica, ¿no? Por las frecuencias tan elevadas. Paciente tiene una hipotensión significante, y eso es importante, ¿no? No necesariamente, no necesariamente que esté hipotenso con 90-50 de presión, 80-40, ¿no? Es una hipotensión significante, incluso con signos de hipoperfusión. La hipoperfusión, como hablamos, a nivel cerebral te va a causar desorientación, a nivel del corazón te va a causar dolor, a nivel del riñón no lo vamos a ver, pero a largo plazo, bueno, o lo que deberíamos poder observar es que te va a disminuir la diuresis, ¿no? La piel va a estar fría, el llenado capilar va a estar lento, le ponemos el dedo y se demora bastante en llenar. Entonces, el paciente a nivel pulmonar va a estar agitado, con disnea, van a verlo diaforético. Entonces, esas cositas, esas pequeñas cositas les van a ayudar a ustedes a definir que el paciente necesita un manejo diferente. No es necesario, obviamente, si nos viene el paciente con isquemia cardíaca, con una falla aguda y demás, nosotros vamos a observarlo, o sea, incluso el de seguridad, ¿no? Porque al menos en nuestro hospital a veces no hay triaje por cantidad de pacientes que hay, pero el de seguridad se da cuenta y dice, no, doctor, este véalo porque lo veo mal. Obviamente, la idea es que ustedes aprendan a distinguir esas otras cositas, ¿no? La última guardia, tenían un paciente diaforético esperando en la cola, o sea, diaforético, estaba sudoroso, un poco agitado, pero tranquilo. Cuando le hacemos examen estaba en acetoacidosis diabética. Entonces hay que saber enfocar al paciente, hay que ver qué es lo que tiene, ¿no? Ver más allá de lo evidente. A ver, si el paciente nos llega inestable, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, primero hay que descartar otra etiología de la inestabilidad. O sea, algo que no te vaya con solamente la fibrilación, que es lo más común. El paciente con una FARVA, una fibrilación auricular con respuesta ventricular aumentada, no te va a venir necesariamente solo con la FARVA. Usualmente está asociado a algo. Lo más común, las infecciones. Dentro de estas, la sepsis, ¿no? Y vamos a distinguir la sepsis, el manejo de la sepsis. Si se da la oportunidad, lo veremos en otro momento. Las guías de Surviving Sepsis han cambiado.
Otro de los casos que puedan generar inestabilidad es justamente una respuesta a algo. ¿A qué? A pérdidas, a la hipovolemia, ¿no? Como un sangrado del tracto gastrointestinal. Igual, nos llegó un paciente que estaba taquicárdico, la enfermera lo pasa porque estaba con 120 120 no, 140 de frecuencia cardíaca, el paciente estaba pálido como un papel, me acuerdo que el interno, bueno, no tenemos interno, sino que era un rotante que quería cardiovertirlo, estaba emocionado con las palas, pero viendo solo eso, o sea, viéndolo así papel, pensamos más en un sangrado de tracto digestivo, una reacción a esto. El paciente puede estar febril, está con fiebre, va a estar taquicárdico, ¿no? Entonces, el paciente puede estar con una deshidratación severa, ¿no? Va a estar taquicárdico. Son reacciones secundarias a algo. El paciente va a estar en acidosis, está con una taquicardia. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que definirlas antes de determinar que la inestabilidad solamente es por la taquiarritmia, ¿no? Hay que consultar la duración de la fibrilación auricular. Como conversamos, es muy diferente que sea alguien que le está pasando recién por primera vez, un joven o un adulto mayor que es fibrilador de tiempo. Y en todo caso, tenemos que iniciar nuestra terapia, nuestro manejo sobre la causa de la inestabilidad. Ahora, no solo en fármacos, sino en todas las taquiarritmias. Toda aquella taquiarritmia que cause inestabilidad hemodinámica se cardiovierte eléctricamente. Así de, quizás hayan bastantes comentarios, he escuchado, ya me han contado de los cardiólogos y demás que dicen, no, que los de emergencia todo hacen a lo loco. El problema es que en la emergencia, la idea de nosotros, más que hacer diagnósticos, es tratar el problema del paciente, porque si no, puede complicarse. O sea, tenemos un paciente que ingresa por fármaco, si no lo tratamos inmediatamente como debería ser en un mundo ideal y darle medicamentos y que calme y esperar y todo más, podría llegar a complicarse. No hay pacientes que han entrado en paro y demás. Por eso la idea es, el paciente inestable, las guías mismas te dicen, hay que cardiovertirlo, hay que calmar eso. Ahora, si no tiene causa, ya hemos descartado la sepsis, el sangrado, las pérdidas, las reacciones, todo, vamos a cardiovertir al paciente. ¿Por qué? Porque está inestable por la frecuencia cardíaca, porque está haciendo una mala perfusión de corazón. En el corazón no está logrando una fracción de eyección adecuada. Esto está causando hipoperfusión a nivel de todo el cuerpo. Entonces tenemos que volverlo a un ritmo sinusal. ¿Para qué? Para que pueda, digamos, que la fracción de eyección sea adecuada. Además, podemos disminuir la frecuencia cardíaca también con esto y de esta manera que el paciente pueda estar más estable, ¿no? Eh, y ahí va el punto, lo que hablábamos. Si esta contracción irregular del corazón va a generar trombos, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros de un momento a otro, de estar generando trombo y el trombo estaba bailando de un lado para otro, va a un ritmo sinusal y baja la frecuencia? ¿Qué va a pasar? Ese trombo va a salir disparado. Feliz de la vida a tapar lo que se encuentre. La arteria que se encuentre la va a tapar y va a causar un DBC, un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que anticoagular. ¿Pero en quiénes hay que anticoagular? Ese es el otro punto, porque acuérdense que una anticoagulación también puede causar sangrado. Si la guía te dice, si el paciente está dentro de las primeras 48 horas del inicio de síntomas, se le puede dar heparina intravenosa. Si no, hay que calificar los riesgos, ¿no? Disculpe, si es más de las 48 horas, hay que darle heparina endovenosa. Si es menos, todavía se puede, digamos, confiar en hacerle la cardioversión sin necesidad de, y hay que siempre valorar el riesgo de sangrado, sobre todo porque luego hay que usar anticoagulantes orales, ¿no? Ya está. Entonces, la terapia antitrombótica, que es la anticoagulación, la vamos a iniciar por lo menos más de 4 semanas, dependiendo del riesgo que va a tener el paciente. Ahora, en el caso de que el paciente no está bien estable, el paciente está tranquilo, hay tiempo y espacio para llamar a que el asistente venga a apoyarnos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos acá. Vamos a definir si el paciente tiene riesgo de hacer stroke, bajo o alto. Es simple. Bajo riesgo, si el paciente está a menos de 48 horas, como hemos hablado igual en la cardioversión, desde que iniciaron los síntomas, que no tenga factores de riesgo, que no haya hecho antecedentes, que no tenga trombosis venosa profunda, que no sea paciente consumidor de, bueno, mujer consumidora de anticoagulantes orales y demás.
Entonces, viendo que no tiene factores de riesgo, podemos iniciarle la anticoagulación oral ya más de 3 semanas. Si tiene un alto riesgo, sobre todo en pacientes que han tenido, bueno, lo que ya conversamos, ¿no? Tienen válvulas mecánicas, no sé, y demás. Lo que en esos pacientes tenemos que hacer es controlar la frecuencia, disminuir la frecuencia más que controlar el ritmo, porque controlando el ritmo vamos a empeorar o podemos empeorar el cuadro de los pacientes. Entonces, para nosotros controlar el ritmo, vamos a hacerlo con medicamentos y para controlar lo que es, digo, el ritmo, vamos a hacerlo con medicamentos o eléctricamente y para controlar la frecuencia, vamos a hacerlo con medicamentos, ¿no? Dependiendo de lo que estemos buscando en el paciente. Eh, También se habla de lo que son el pocket pill, ¿no? Medicamentos o pastillas que podemos usar de rescate inmediatamente a los pacientes. Por ejemplo, la propafenona, que ya está indicado, o los cardiólogos ya les indican a algunos de estos pacientes que ellos sienten que aumenta la frecuencia cardíaca, sienten las palpitaciones y las toman y se las pasan, ¿no? Eso lo hacen usualmente en sus domicilios. Avancemos. Bueno, la escala de Chats-Bast, que nos va a servir para definir si el paciente tiene el riesgo de hacer trombosis y va a necesitar anticoagulación o no. Entonces, es muy importante que la tengamos en cuenta. Y lo que hablamos, ¿no? La cardioversión. Eh, la cardioversión debería ser idealmente, si ha sido menos de 12 horas de inicio de los síntomas, dentro de las 12 a 48 horas con nuestro chat de cero, que tenga 0 puntos, o si no tenemos ninguno de estos dos datos, si el paciente viene solo, desorientado y todo lo demás, si le hemos hecho una ecocardiografía transesofágica y no vemos que no hay trombos. Vemos que no hay trombos, no hay nada, con gusto lo cardiovertimos. Pero lo ideal en general es control de ritmo, ¿no? Es mucho más adecuado, da hospitalizaciones cortas, mejora la calidad de vida. Acuérdense que la cardioversión es dolorosa. Realmente le vas a pasar mucha electricidad a un paciente, puedes quemar la piel. Y hay que considerar en la mayoría de pacientes lo ideal para ellos, ¿no? La idea es disminuir la frecuencia cardíaca a menos de 150, los revisan menos de 140. ¿Qué medicamentos podemos usar? Bueno, los bloqueadores de canales de calcio es lo ideal, menos en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda o que tengan difusión de ventrículo. En pacientes con insuficiencia podemos usar la digoxina, ¿no? En esos pacientes nos puede ayudar los beta bloqueadores para control de frecuencia, ¿no? El metoprolol es que no tenemos realmente acá en el país, así que bueno, no sé si en las clínicas habrá. Se puede usar 2.5 a 5 endovenoso, hasta 3 dosis. Y lo que hablamos, ¿no? La digoxina, que hay que tener cuidado en falla renal. En este caso sí va a ser el primer, digamos, fármaco que nos va a servir si el paciente está con una falla cardíaca. Una falla cardíaca asociada, que también puede ser por lo que ha venido descompensado el paciente, ¿no? En caso de me digan, no, pero es bioral, ¿no? Yo necesito darle algo endovenoso y demás, porque acá no tenemos digoxina endovenosa, entonces la anatocido, ¿no? Que es bien conocido en todos los servicios. Nuestro objetivo, una frecuencia cardíaca menos de 110. Esa es la meta que debemos buscar. Eh, bueno, hay que tener cuidado con la intoxicación por digitálicos, ¿no? Siempre. Ya, esto es para ver cómo es que vamos a cardiovertir a un paciente. No sé si alguno de ustedes ha hecho o alguna vez han visto lo que es una cardioversión. Eh, sí entiendo que habrán visto, al menos en las novelas, en las películas o en algunas de sus clases anteriores, lo que es la desfibrilación, ¿no? En casos de un paciente en paro. La cardioversión es muy similar, realmente es prácticamente lo mismo, excepto de que tenemos que sincronizar la máquina, nuestro desfibrilador, con el ritmo del paciente, con la frecuencia del paciente, ¿no? Con las ondas R del paciente. Entonces, simplemente en el desfibrilador hay un botoncito, cualquiera lo puede, cuando vayan a sus prácticas, miren, que dice sincronizar. Simplemente le hacen clic, esperan un rato y aparecen unas líneas que está sincronizado. Y le dan. Hay que tener consideración por algunos factores, por las contraindicaciones. Un paciente que tenga toxicidad por dioxinas o en hipocalemia severa, porque como les estamos conversando, vas a generar mayor electricidad, vas a disminuir más el potasio en la célula, el paciente te va a hacer paro. El consentimiento informado, si se pudiera,
siempre prima salvarle la vida al paciente. Si no hay familiares y el paciente está por fallecer, tienen que hacerlo. El paciente no quiere. Si el familiar no quiere, también tienen que hacerlo, porque la ley dice que es prima la vida del paciente, ¿no? La idea es sedar a los pacientes y es importante también considerar si vamos a proteger la vía aérea. Entonces, ¿qué tipo de paciente es? Si se puede chocar, si voy a necesitar intubarlo, si está en paro, si está en insuficiencia respiratoria, lo voy a poner en ventilación mecánica porque su mecánica ventilatoria es malísima. Todo eso tenemos que hacerlo en ese momento. ¿Puedo hacerlo sin protección de vía aérea? Dependiendo, ¿no? Si es un paciente joven, como nos están llegando últimamente, entonces en ellos quizás no te van a hacer mayor problema, ¿no? Que tengamos el personal adecuado es lo ideal, que haya una enfermera solo como para que nos pueda ayudar con la parte de medicamentos del paciente, reanimación del paciente y demás, y algún otro colega que nos esté apoyando, ¿no? El monitor al lado de la cama y la preoxigenación del paciente. Se puede o se debería revertir con el oxígeno puesto, realmente está contraindicado porque se supone que la electricidad pudiera incendiar o quemar o prender una llama, ¿no? Como mencionan, pero realmente pocas veces se ha visto. No, no he encontrado otra bibliografía donde mencione que sí está totalmente prohibido. Ya va a depender mucho del donde nos encontremos. ¿Con cuánto hay que iniciar? Entonces, ahí va el punto, ¿no? La guía te dice 150 a 200 joules en máquinas bifásicas, que son las que ustedes se van a encontrar, porque las más antiguas son las monofásicas, ¿no? Que daban solo una onda, una señal, que necesitaba joules mucho más altos. Iniciar con 150, anteriormente se hablaba de 100 joules en pacientes, hay que considerar si el mecanismo ha sido por intoxicación por drogas, por ejemplo. Nos llegó un jovencito de 23 años que había consumido cocaína, estaba con frecuencias elevadas, y en el caso del 150 era nada, 200 era nada. Entonces hay que ver qué es lo que va a necesitar nuestro paciente. Pero básicamente iniciamos con 200 y vemos la respuesta del paciente. Podemos volver a hacerlo de acuerdo a nuestro ritmo que encontremos, ¿no? Lo que hablábamos, tiene que estar sincronizado. Ah, bueno, acá te mencioné con las ondas P, también puede estar con las ondas R, es similar. Bueno, no va a tener ondas P si está en fibrilación. Con las ondas CR tiene que estar bien sincronizado y luego de que esté paciente cardiovertido, tenemos que ver cuál es el ritmo en el que sale. Entonces, no retiramos las palas, ¿no? Le hacemos la cardioversión, miramos en nuestro monitor del desfibrilador, también tenemos el monitor al lado de la cama del paciente y vemos con qué ritmo está. Si no es, si el paciente no ha salido del ritmo, tenemos que considerar hacerle otra cardioversión, ¿no? Vamos a aumentar más la energía, vamos a ponerle un poco más de gel a las palas para que haya una correcta presión, que esté conectado adecuadamente y lo que él necesite, ¿no? En caso de que todavía no salga del ritmo, ya podemos pensar en iniciarle medicamentos endovenosos antiarrítmicos como apoyo y repetir la cardioversión. ¿Hasta cuántas veces se puede cardiovertir un paciente? Eso es realmente relativo, ¿no? Va a depender del paciente y por qué haya ingresado en esto. Si el paciente sigue y se mantiene a pesar de los medicamentos, a pesar de la cardioversión, podemos seguir cardiovertiendo. Hay estudios de casos, bueno, presentación de casos donde se han cardiovertido pacientes 9 veces. Nosotros hemos llegado, bueno, no cardiovertir, a desfibrilar a un paciente hasta 24 veces. Entonces, hay que valorarlo siempre eso, ¿no? Lo que hablamos, los medicamentos que se pueden usar, el diltiazem, que no tenemos, verapamilo para control de frecuencia, pero hay que considerar que también nos va a bajar la presión. Entonces, en las guías te mencionan como tercer, digamos, ítem para poder usarlo, que puede usarse una ampolla y repetirlo de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? El metoprolol, el esmolol, que es lo ideal, que sería bonito tenerlo, tenemos, y el bisoprolol ya para un paciente con un control agudo, ¿no? Que es lo que más se usa en las emergencias, lo que más van a encontrar, ¿no? El bisoprolol. La digoxina, siempre estar observando de que el paciente no haga una intoxicación a largo plazo, eso ya lo van a ver después por consultor externo, o bueno, si les llega, ¿no? Por una intoxicación. Y en todo caso, el anatócido que podemos ponerle endovenoso, que también nos va a ayudar en pacientes con insuficiencia, ¿no? Digo, con falla cardíaca. El otro que realmente en las guías americanas, canadienses y también en la europea no te lo recomiendan mucho, que es la amiodarona. Pero es lo que más se usa, es la vedette de las taquirritmias. La amiodarona se usa casi en todas las taquirritmias. Bueno, más que nada en farma.
300 miligramos, que son 2 ampollas endovenosas en bolo, bueno, en 250 mililitros de dextrosa, y lo demás lo vamos a completar a 1200 con 900 miligramos, ¿no? Que debe terminar en 24 horas. Eh, lo mismo que hablamos hace un momento, este también es de la guía canadiense, para ver si vamos a trabajar al paciente inmediatamente, ¿no? Ver si tiene una enfermedad vascular o no, ver si es seguro iniciar el control de ritmo, para ver las mejores prácticas, ¿no? Para evitar complicar al paciente. Acuérdense, primero es no hacer daño, ¿no? Saber cuándo es que vamos a cardiovertir al paciente, la electricidad es necesaria, no es que sea buena, ¿ya? Y hay que hacerle un adecuado seguimiento al paciente, ¿no? Entonces, definir cuándo voy a controlar ritmo o cuándo voy a controlar frecuencia. Eso es muy importante también. Y la prevención de lo que hablamos, la prevención del stroke. Siempre ver qué pacientes van a necesitar una anticoagulación plena, qué pacientes pueden estar sin anticoagulación porque tienen mucho más riesgo de sangrado y demás. Y hay que estar haciendo los monitoreos necesarios. Bueno, eso es lo que he podido traerles para ustedes. Espero que me hayan entendido. Quizás no me dejan entender. Si tienen alguna duda, estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Sé que a veces estos temas son un poco tediosos de ver. Eh, recordarles siempre, ¿no? Siempre enfoquen a su paciente, apenas lo vean, tienen que empezar a valer el peligro, ¿no? Independientemente de la especialidad en la que estén. Muy pocos realmente quieren hacer emergencias. Creo que nadie de primera elección dice, yo quiero ser emergenciólogo un día. Son muy pocos. Entonces, pero en donde estén, en donde les toque, probablemente van a terminar primero siendo médicos generales, trabajando en algún lugar y puede ocurrir una emergencia. Es importante que sepan cómo actuar, cómo leer la emergencia para que no tengan problemas y sobre todo para que ese paciente es padre, es madre de alguien, hijo de alguien y poder ayudarlo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias.